¿Cómo están? Muy bonita semana. Hoy vamos a hablar acerca de las tulpas. Así en el video anterior les comenté, hablamos de los egregores y dije vamos a hablar de las tulpas la siguiente semana. Como siempre te recuerdo que los temas que doy son variados, son diferentes teorías, diferentes situaciones. No es para que tú creas o no creas, para que veas, para que tengas información. Si te interesa más a fondo cualquiera de los temas, pues investiga más acerca de esto. Una tulpa es una construcción mental, es un ente místico, ¿no? Que ha sido creado por la imaginación y la voluntad y de alguna manera toma consistencia física. Sería como un fantasma o un ectoplasta que ha sido formado por alguien. Por ejemplo, se dice, ¿no?, que los monjes tibetanos formaban tulpas, por ejemplo, para de alguna manera ayudar a los iniciados, ayudarlos en sus empresas y algunas otras tareas que les daban a las tulpas. Obviamente lo hacían con un proceso y su meditación. Y bueno, no es que sea aparentemente una simple visión, sino que es un fenómeno físico que está dotado de esta conciencia física, es decir, las demás personas lo pueden ver, emite sonidos, emite olores, emite frecuencias, entre otras cosas, ¿no? Puede tomar la forma de un animal, puede ser un objetivo, por ejemplo, un edificio, un paisaje, o puede ser un ser humano. Ahorita vamos a ver diferentes clasificaciones. Y bueno, hay diferentes culturas que lo manejan, como te decía, por ejemplo, el budismo tibetano, ¿no? Algún tipo de religión en la que estos objetos o seres son creados conscientemente. Y la palabra tulpa literalmente significa construir. Entonces, para poder hacer una tulpa, obviamente hay que tener una mente muy disciplinada, que está aislada, que está contando con ciertos rituales que van a permitir esta materialización, ¿no?, de las ondas mentales en una entidad. Sin embargo, bueno, hay diferentes enfoques acerca de las tulpas, hay diferentes tipos de tulpas, por ejemplo, y como ves, la diferencia con un egregor es que el egregor es una conciencia colectiva que quizás no sabías que iba a ser este tipo de entidad tan fuerte, y acá es una dirección, es decir, ya está intencionada. Las tulpas se supone, ¿no?, que la podría, por ejemplo, un hechicero, un chamán, un monje crear para poder tener algún objetivo. Entonces su vida sería corta, ¿no? Se va a ir deteriorando poco a poco, normalmente muy pronto, y obviamente es porque es la creación de una sola persona. Recuerda que está de alguna manera penetrando en este mundo físico. Sin embargo, recuerda que este tipo de entidades con el pensamiento y la atención se pueden fortalecer. Puede ser un temor muy profundo, acuérdate, es la emoción, o un deseo muy, muy grande también. Entonces su duración podría irse haciendo más larga, y obviamente depende también de la preparación, del tipo de meditación y cómo esta onda del pensamiento pues se va a ir transformando en esta materia mental, por ponerlo de alguna manera, o de un tiempo más permanente, tendría una vida más larga, ¿no?, más intensa. Y bueno, a través de esta creencia fuerte, esta energía o esta fuerza de la tulpa iría aumentando su poder, y cada vez más personas la podrían ver, y obviamente cada vez más personas creerían en ella, y pues más personas la van a ver. Más tiempo va a durar el tiempo de la tulpa, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, hay algunos seres de algunas historias, ¿no?, de terror y eso, que las personas empiezan a ver en todo el mundo porque conocieron la historia, alguien lo empezó a imaginar, le dio fuerza, lo ve, lo proyecta, y cada vez más personas lo ven. Sería como esa fuerza del imaginario colectivo. Como por ejemplo también se podrían considerar algunos fantasmas o algunas apariciones que serían un tipo de tulpa, es decir, se están viendo, se están manifestando por esa fuerza del imaginario colectivo. Ya no es solo la idea de una persona, sino que varias personas lo pueden estar viendo. Le platiqué en la casa a alguien que se aparece esto, y se empieza a hacer más y más fuerte la idea, y bueno, más personas verían esta tulpa que se estaría haciendo más permanente. A pesar de que necesita alguien que la haya proyectado de inicio, pues bueno, la tulpa tendría su propia personalidad,
sus propias opiniones y acciones que serían independientes de la persona. Empezarían a ser más conscientes, ¿no? Imagínate que un hechicero haga una tulpa y lo mande a hacer algo, ¿no? Para eso hacen sus tulpas, para encargarles algún tipo de trabajo. Sin embargo, mientras más fuerza tiene, porque normalmente se supone, ¿no? Alguna de las ideas acerca de estas tulpas es que, como te decía, desaparecen casi inmediatamente, ya cumplieron su deber y desaparecen. Sin embargo, si les das más fuerza, pues empieza a tener, hacerse como un ser más consciente, que tiene una conciencia propia de alguna manera, ¿no? Y bueno, hay tulpas muy conocidas, por ejemplo, o que se supone o se cree que serían tulpas, por ejemplo, como las entidades elementales o guardianas, es decir, sí, los hadas, los duendes, etcétera. Y esto fácilmente se puede convertir en tulpa, es decir, para mí, claro que una planta va a tener su energía guardiana y quizás el ser humano, vamos, de alguna manera al percibir esto, comienza a imaginársela de cierta forma. Y entonces empiezas a ver en ciertos países, por ejemplo, nórdicos, duendes, hadas, etcétera, acá en nuestras culturas, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, en nuestras culturas antiguas, pues los aluches que estaban ahí, ¿no? De diferentes maneras los estamos proyectando y se están viendo distintos de unas culturas a otras, aunque básicamente son esta interpretación de lo que son las entidades elementales o guardianas de ¿qué? De la naturaleza, del campo, ¿no? De esta parte en la que el hombre muchas veces pues va a estar destruyendo o va a estar haciendo daño y estas entidades guardianas o tulpas comienzan a protegerlos de alguna forma. Esto obviamente se encuentra en el plano astral, sin embargo, pues pum, de repente pueden aparecer porque estamos dándole fuerza a la idea, se está platicando y si esta energía es suficiente, también se puede consagrar un espacio para ellos, por ejemplo en un bosque o algo, pues se comenzarán a ver este tipo de entidades. Y bueno, por ejemplo, la teosofía, ¿no? Que aparece en el siglo XIX y que es una serie de enseñanzas y doctrinas que estamos hablando de espiritismo y todo ese tipo de cosas, pues hay tres clases fundamentales, por ejemplo, de tulpas. La primera sería las que están creadas o proyectadas por los pensamientos, las creencias, la filosofía de la persona. Por ejemplo, si no puede tener o no un cuerpo físico, se pueden quedar dentro de nuestro pensamiento y sin embargo pueden tener cierta influencia sobre nosotros. Pero también se puede proyectar si le estás dando mucha fuerza y se podría dar que de ahí, o alguna de esta teoría es que de ahí surge tu doble, ¿no? El doppelganger, que hemos hablado de él, después si quieren volvemos a platicar, que es el gemelo malvado, es una proyección de estas energías y sería una entidad que parece que está separada de ti básicamente, o sea, no eres tú, sino es una proyección. Otro tipo de tulpa, la tulpa número 2, serían también esas creencias, esas ideas, esos pensamientos que ya estás sacando al exterior. Y bueno, puede ser por una sola persona o ya una idea colectiva que se podría materializar, ¿no? De alguna manera, como por ejemplo, así quizás no vemos la tulpa como tal, podemos ver algún tipo de fenómeno como los poltergeists, por ejemplo. También se pueden ver como fantasmas, ya lo platicamos, que si los duendes, las hadas, algún tipo de entidad que se está viendo, se está creyendo en ella. Y bueno, básicamente está obviamente expresando, ¿no? Lo que son las cualidades que se le está dado por este pensamiento, ya sea de una persona o que la persona esté proyectando. Por lo tanto, estas cualidades generalmente van a tener que ver con su entorno, porque van a tener que ver con las creencias de las personas que viven en ese lugar. Por eso es que, aunque hay entidades parecidas, como decíamos, hablando de un duende, pueden tener formas distintas dependiendo del entorno, del lugar, de las creencias donde se proyectaron. No es que sean buenas o malas, acuérdense que depende mucho del objetivo. Por ejemplo, se puede crear una tulpa de una manera involuntaria, es decir, no tener conciencia de que lo estás haciendo. Cuando estás orando, por ejemplo, las mamás, ¿no? Que le oran a un ángel porque proteja a su hijo, porque lo esté cuidando y está haciéndolo muy fuerte. A lo mejor la abuelita también está orando, no sé, las tías, etcétera, y eso se vuelve tan fuerte
que se puede sentir esta entidad protectora cerca del hijo. Y bueno, habrá personas que hasta lo vean. A mí me ha tocado en algunas de las pláticas o algo que alguien te dice es que afuera de mi casa las personas que pasan ven en la ventana a alguien que está cuidando mi casa, y básicamente ellos le encargan su casa, por ejemplo, al ángel en el que ellos creen, ¿no? Eso sería un estilo de esta tulpa. Entre la tercera clase de las tulpas, pues bueno, cuando ya estamos generando mucha energía, por ejemplo, lo que estamos hablando de la anterior clasificación, en la que es el 2, y el pensamiento colectivo le da esa fuerza energética, pues bueno, ya está pasando mucho tiempo, muchos años, y de repente ha sido creído por muchas personas: en este bosque se aparece esto, este tipo de entidades aparece, etcétera. Y bueno, pueden influir en el mundo físico, las personas pueden comenzar a verlos. Por eso es que, por ejemplo, en civilizaciones anteriores o en otras épocas, en las épocas, por ejemplo, del medievo, ¿no? Que no había luz, que tenías que salir al bosque, la gente a lo mejor la asaltaban, pero bueno, echaban la culpa pues al vampiro o al hombre lobo o al wendigo o a algún ser, y la gente empezaba a creer en eso. Pues bueno, después de verdad que los que empezaban a ver, ¿no? Porque le era tal fuerza. Y obviamente conforme pasa el tiempo y la gente se vuelve más escéptica, se le deja de dar peso a esas ideas, y entonces el día de hoy es muy difícil que alguien vea un vampiro, un wendigo o algún ser mitológico, por ejemplo, de este tipo. Sin embargo, quizás te hayas preguntado por qué ciertas entidades siempre se aparecen en ciertas zonas, en ciertas poblaciones, pues en algún tipo, ¿no? Porque las creencias están siendo coherentes unas con otras. Por ejemplo, ¿no? En un pueblito en el que se creen ciertas entidades, el colectivo de la gente que habita ese espacio le está dando fuerza, y bueno, de alguna manera hasta lo pueden ver. Cuando tú vas de visita, quizás estás tan escéptica o no tiene tanta fuerza esta idea que no ves nada y no lo crees, y bueno, no se puede comprobar de alguna forma científicamente, etcétera. Con todo, puede ser que vayas, que también puede suceder, y a veces te preguntas por qué una persona escéptica de repente puede ver estas entidades. Entonces es que sí existen, pues están existiendo como tulpas en lo que es el colectivo de esa zona. Por eso dices, ¿por qué se aparecen ciertas entidades, ¿no? Como la Llorona en todos lados, y hay cuántas Lloronas hay o cómo está esto. Bueno, en realidad son ese tipo de tulpas que nacen de una creencia que se generaliza. Sin embargo, no las ves en todo el mundo, es decir, no las ves en todas las ciudades, las ves en ciertas zonas en donde la creencia es muy fuerte, y quizás tú no crees en esa entidad, en esa tulpa, pero cuando vas de alguna manera o la escuchas o la ves, porque de alguna forma ya ha tenido tanta fuerza en el día a día de esta sociedad, que bueno, se está proyectando de alguna manera física, esta energía, como decíamos, materializando, pero es una materialización mental, es decir, no es una persona, no es algo que no vaya a desaparecer. ¿Cómo desaparecen las tulpas? ¿Cómo desaparecen los egregores? Dejando de ponerles atención. Y entonces por eso es muy posible que en las ciudades, en los lugares más grandes, donde la atención está puesta en el movimiento, en el tráfico, en el estrés, en el trabajo y en otras cosas que se pueden tener, pues ella no se le pone atención tanto a la tulpa, porque llegas a tu casa tan cansado que te acuestas a dormir y no tienes tiempo de estar percibiendo entidades alrededor tuyo o teniéndoles miedo, ¿no? Serían muchas causas por las que estas tulpas se dejan de ver, y sin embargo en ciertas sociedades o espacios las personas las siguen viendo. Y bueno, si tú estás investigando acerca de las tulpas y de repente entras a las páginas de internet y todo eso, te podrías encontrar con fórmulas para crear tulpas. Yo no te recomiendo que lo hagas, no porque sea bueno o malo, sino porque, como te decía, se necesita una preparación, un objetivo. O sea, la tulpa a veces se hace de manera involuntaria por los miedos o por ciertas creencias, pero cuando ya le estás dando tú una intención, de verdad que es, no que sea en sí peligroso, pero recuerda que cuando estamos hablando de proyecciones mentales que después te pueden crear miedo o estás enojado con ellos o etcétera, se te puede crear algún tipo, ¿no?, de proyección que sea como obsesiva, y entonces
te empiezan a pasar cosas, te empiezan a esconder, te empiezan a hacer, ya te empujaron, etcétera, etcétera. Y acuérdate que todas estas son proyecciones mentales. Obviamente, sí te digo, te puedes encontrar con estas sugerencias y te pueden decir, no, tú tienes que darle la forma, no tiene que ser como tú, tiene que ser diferente, que no esté basado en alguien vivo ni en nadie fallecido, o sea, que sea un ser original, etcétera. Te van a dar muchas de las opciones que se supone que puedes tener para crear, ¿no? La tulpa. Y bueno, básicamente puedes estar tratando de experimentar. Yo te recomiendo, como te decía, no que sea bueno o malo, ¿no? Básicamente acuérdate que tú estás proyectando tus pensamientos y creencias, y si de repente nosotros creemos que el de al lado o el de enfrente o alguien que ni siquiera nos está topando en este momento nos está viendo feo, no nos quiere o nos está haciendo algún daño, ahora imagínate si te pones a hacer este tipo de situaciones que a lo mejor la estás proyectando, a lo mejor ni siquiera llegas a proyectar nada, pero tú ya vas a tenerle miedo, ya vas a empezar a sentir que están pasando cosas en tu casa o te están pasando cosas en tu vida por andar metiéndote en lo que no sabías y no conocías. El miedo es muy fuerte y recuerda que hay que tener cierta responsabilidad, obviamente, sobre lo que estamos haciendo. Te lo estoy comentando porque el miedo te sugestiona y te sugestiona muy fuerte. Y a lo mejor proyectas algo, a lo mejor no proyectas nada. Eso es lo de menos. Si después comienzan a pasar o a suceder ciertas cosas que pueden tener una explicación completamente normal por las cosas que están pasando en tu vida, en el trabajo, en tus relaciones, etcétera, ahora le vas a echar la culpa a la tulpa y la tulpa va a tener la culpa de todo, ¿no? Entonces, pues mira, mejor aplica a la parte del conocimiento, a la parte de aprender de cosas, temas que son interesantes, o incluso puedes llegar a decir, bueno, esto explica lo que pasaba en casa de mi abuela, por ejemplo, o lo que pasa en tal lugar. Entonces puedes tener este conocimiento para tratar siempre de ser responsable. Y bueno, te agradezco mucho, claro, como siempre te digo, los temas aquí los hago cortitos, son mucho más largos que estos, son mucho más interesantes de lo que yo te estoy comentando. Esto es como un embarroncito para que si tú quieres ahondar más en los temas, pues bueno, investigues, te motives. Yo te veo la siguiente semana con otro tema aquí en mis charlas, Mi Física, Vida, Metafísica. Te agradezco tu compañía y nos vemos la siguiente. Que estés muy, muy bien.